Nosotros no ganamos nada, Marcos. Si hay un debate entre un católico y un cristiano, y un católico tiene la verdad, o un cristiano tiene la verdad, el que gana es Cristo, porque la palabra es de Cristo. En este caso de Gutiérrez y Diego, yo no sé tú, ¿verdad? ¿A quién le das vaya, ¿a quién le das la razón tú? Como católico, ¿a quién le das la razón? Mira, aquí está presente Boris. Ya tenía rato de no verlo presente. Como 2 años creo, no tenía contacto con Boris. No sé si él se acuerda de mí. Mira, el debate entre Gutiérrez y Diego, sí. Diego conoce mucha Biblia, te lo digo. Muchos temas. Pero es lo que yo estaba argumentando. El católico que siempre mira aquí en redes sociales debatiendo el Santísimo Sacramento de la Eucaristía con Juan 6, o no comprende que el sacramento de la Eucaristía, en una posición, o solamente se enmarca en que la Eucaristía es solamente la fracción del pan, cuando el sacramento de la Eucaristía tiene 8 nombres diferentes, incluida la fracción del pan. Si un católico viene y debate el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y dice inmediatamente, es el rito, la misa, hacer memoria del misterio pascual, como dice nuestro catecismo católico, basta. Pero si una persona viene y me dice, voy a dialogar con respecto a la bendición del pan y el vino, perfecto. A la acción de gracias, perfecto. Toquemos Mateo, toquemos Lucas, toquemos Marco, toquemos primera carta de Corintios, como habla Pablo, con respecto a la bendición del pan y el vino. Esa acción de gracia. Entonces, a veces cuando uno toca el tema, el diálogo, el debate de la Eucaristía, solamente se van mis hermanos católicos a lo que es la fracción del pan. Y comienzan mal ahí. Por eso siempre se sumergen en Juan 6 con 2, 3 versículos. ¿Por qué? Porque falta mucho para conocer el sacramento de la Eucaristía. Yo por eso no me meto a debatir los dogmas y sacramentos de mi iglesia. Yo no los debato. ¿Por qué? Porque sería ponerlos en duda. Sería ponerlo como que si tal yo estoy dudando y los voy a poner en competencia. Cuando el sacramento y el dogma se deben de respetar. Nosotros los católicos debemos respetar nuestros sacramentos. Yo por eso mejor... quieto. Bueno, por eso te digo, la parte importante del centro, ¿verdad? Como le digo yo mi centro, mi centro en todo es Dios, es Cristo. O sea, y ahí vivo, ¿me entiendes? Y no voy a pelear con nadie. Entonces, no, cada quien tenemos libre expresión, ¿verdad? Cada quien opinamos y cada quien tomamos nuestras propias decisiones. Y yo he tomado la decisión aquí donde yo estoy en este punto, ¿verdad? De servir a Cristo. Yo te puedo contar, yo te puedo dar testimonios de lo que ha sucedido en mi vida, de los lugares o de las situaciones que he vivido, lo que Dios ha hecho en mi corazón, lo que ha hecho en mi vida. De todas maneras, tengo muchos testimonios. Ok, pero su posición de cristiano es con respecto a su doctrina según su profesión de fe. Nosotros los católicos tenemos nuestra doctrina, nuestra enseñanza oficial, y tenemos una profesión de fe. Entonces, a esto conllevo. Usted en su doctrina hace lo correcto y nosotros en nuestra doctrina cristocéntrica también hacemos lo correcto. Entonces, no veo por qué atacar doctrinas unos con otros. Eso es una falta de respeto donde yo conllevo, ¿ya me entiende? Yo como católico, por lo menos yo no ataco la doctrina de los cristianos no católicos. ¿Me molesto cuando atacan la doctrina de mi iglesia católica? Claro que me molesto. Claro que sí. Pero nosotros sabemos perfectamente que somos el ministerio cristiano original. Y conocemos perfectamente, bueno, no todos los católicos. No todos los católicos. Pero en esta enseñanza que nosotros tenemos, cristocéntrica, nosotros sí sabemos perfectamente que se nos exige, se nos manda conocer a Cristo, entregarnos a Cristo, conocer su palabra, poner en práctica su palabra. Entonces, es solamente es de respeto. De determinar, ok, el católico tiene su doctrina, ok, yo le respeto. Si viene un cristiano no católico, viene con su doctrina, ni me meto con él. Ok, permítame, vamos a darle la bienvenida a Católico Boris. Yo tengo que recibir una llamada de una señora que me está llamando. Buenas noches, Boris. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Muy bien, Boris, ¿Qué tal, hermano Marcos? Saludos, pues sí. Nada, ¿no? Al respecto de lo que estaban conversando, bueno, lo último que escuché me sorprendió bastante. La parte, primero, ¿no? La parte en la cual dice
cuando tienen un debate entre un cristiano y un católico, no, o sea, los católicos son los cristianos. O sea, cuando tienen, digamos, hay que llamar las cosas como son, entre un católico cristiano o cristiano católico y un protestante. Esa es la razón, Problema, Boris, esa es la verdadera, el digámoslo así, problema, permíteme, Boris, nomenclatura. mira, yo soy de las personas que comprendo lo que enseña mi iglesia católica con respecto a la profesión de fe, de la salvificación universal de nuestra iglesia católica con respetar a los cristianos no católicos. Y yo no he encontrado un documento oficial que, por lo menos el catecismo, que le diga protestante. Y ya, entonces, cuando un católico le dice protestante a los cristianos no católicos, después viene otro y dice al católico yesero, idólatra, y eso no va conmigo, en primera. Ya, ahora, ¿qué pasa? No es que sea lo que se tiene que decir. El problema, mi estimado Boris, es que uno ser verdaderamente cristiano católico comprende que tenemos una misión. ¿Sabes cuál es la misión de nuestra iglesia católica con respecto a esto, verdad? Totalmente, sí. Perfecto. Tenemos varias misiones. Perfecto. La primera misión es ir a evangelizar. Perfecto. Es una de las misiones más grandes, ¿no? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la primera misión, o mejor dicho, la misión, la encomienda pues a la misma iglesia. Después en nuestro catecismo de la Iglesia Católica se dice bastantes cosas, ¿no? En cuanto a lo que es el Evangelio del mismo Señor Jesucristo. Y también te llaman a defender la fe católica. No solamente es mirar de palco o rezar por ellos, sino que es defender también la Iglesia Católica, no solamente, digámoslo así, con palabras o en debates, no, sino también con la vida de uno mismo, ¿no? Esa es la verdadera apologética que nosotros también podemos ampliar dentro de la Iglesia Católica. Te dice, podemos defenderla, obviamente, ¿no? Redarguyendo, debatiendo, enseñando y todo eso, que no está mal, eso es, digamos, una razón principal de nosotros, sino que también lo podemos defender con cualquier otro tipo de don. Eso es lo que dice pues, la Iglesia Católica respecto de esto, y que somos misioneros. O sea, cuando nos bautizan, nosotros nos convertimos en eso, ¿no? En emisarios de la palabra de Dios. En este caso nos convertimos a cristianos, ¿no? Nosotros somos cristianos. Y para los que estaban preguntando un poquito ahí abajo, que es muy importante, los primeros cristianos dentro de la historia, yo te estoy hablando históricamente, ¿ok? Dentro de la historia, los que verdaderamente se llamaban cristianos, antes de que los mismos, ¿qué te digo? Los de la Reforma, llamamos la Reforma, aparezcan, son los mismos católicos. A los católicos se les llama cristianos y por consiguiente desde el mismo inicio, del mismo cristianismo, hasta nuestros días seguimos siendo cristianos. Esa es nuestra razón de ser. Con respecto al ecumenismo, el del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nuestro catecismo católico, cuando hablan de cristianos también se le puede llamar cristianos a los no católicos, ¿verdad? Siempre que se sometan al bautismo correcto. Al bautismo trinitario, ¿verdad? Bautismo correcto, debidamente administrado, dice, ¿no? O sea, bautismo en agua, que se acepte el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, que se entienda de que ese bautismo salva, que se entienda de que ese bautismo te integra a la comunidad cristiana. Correcto, entonces, recordemos claramente que ese bautismo trinitario que tienen muchos cristianos no católicos, eso es lo que conlleva nuestra enseñanza católica a abrazar como hermanos a los que profesan la fe en Cristo. Ok, entonces, yo te digo sinceramente, Boris, ok, yo obedezco a mi iglesia. Y mi iglesia en ningún momento me manda a odiar o tener resentimiento o atacar a las personas cristianas no católicas. Si ellos a veces atacan a mi persona por ser católico, queden ellos. Pero yo no voy a caer en ese juego, en primera. Recordemos claramente que la posición de nuestra iglesia católica con respecto a los 3 sacramentos, el bautismo, la comunión y lo que es la confirmación, nos conlleva a ser laicos y tener una misión, pero ya catequizados, educados, preparados para emprender un ministerio o defender la fe de los que dudan internamente en nuestra iglesia. Yo por lo menos soy de las personas que no me gusta debatir. ¿Por qué? Porque los debates son de poner en duda. Es exponer o poner en duda lo que es mi dogma, los dogmas de nuestra iglesia católica, los sacramentos. Yo los creo. Tengo firmeza total que los creo y no me arrastra a debatirlos ni a andar haciendo argumentos. Hablo con Biblia, hablo con catecismo,
trato, te digo, hace poco de cambiar mi vida, cambiar mi comportamiento, pues mi comportamiento. Y en eso está profesar correctamente el respeto a los demás. Créeme que aquí es difícil, pero como dice la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 6, con respecto a que debemos comportarnos como Él se portó, es la esencia de un cristiano. ¿Lo que dices tú? Ok. A ver, como te decía, ¿no? Dentro de lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, hay dos tipos de vocaciones. Por ejemplo, tal vez tu vocación sea un poquito más, como te dice, ¿no? Más carismático, más, ¿qué te digo? Más amoroso en este mismo sentido, demostrarlo, callar antes de responder, escuchar antes de responder. O sea, eso ya se practicó hace 30 o 20 años atrás, ¿no? La Iglesia Católica básicamente tenía esta misma, ¿qué te digo? Esta misma noción, ¿no? Y decía, cuando tú ibas a un sacerdote y le decías, pero padre, están hablando mal de usted o están hablando mal de la Iglesia Católica, de este dogma los mismos protestantes en este caso. Y el padre te decía, no, reza por ellos, van a cambiar, ofrece la otra mejilla. Ok, bueno, para ellos era ofrecer eso, la otra mejilla. Ajá. Después de eso hubo un movimiento que es terrible, ¿no? Y tú lo sabes, ¿no? Porque has vivido esos mismos tiempos, donde hay una proliferación de estas mismas iglesias, se podría decir, pentecostales, la mayoría, en nuestra misma hispanohablante América, y pues se multiplican, se multiplican. ¿Y qué hacen? El común denominador de todas estas mismas comunidades es hablar mal en contra de la Iglesia Católica. Es ahí donde surge el movimiento apologético, ¿no? Últimamente, o sea, ahora. A la cabeza del padre Luis Toro y apareciendo ahí varios personajes, ¿no? Entre ellos también nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros defendíamos pues la doctrina de la Iglesia Católica contra los ataques de los mismos evangélicos en este caso, ¿no? Entonces, básicamente, no es, digámoslo así, por tener las ganas de pelear, sino más bien por ese amor que uno tiene hacia las almas que se pierden cuando van a esas comunidades, uno va a proclamar la verdad. Y no es poner en duda, digamos, la fe, sino más bien aclarar lo que ellos tal vez puedan decir. Cuando dicen, por ejemplo, la Iglesia Católica es la gran tantos, Babilonia, entonces nosotros vamos a aclararles que no es. Mira, no es por esta razón, por esta razón, por esta razón y por esta razón. Para eso sirven los debates. Cuando dicen, pues precisamente los católicos son idólatras, ahí es donde, digamos, entra el debate. Y tú le dices, no, te estás equivocando porque esto no predica la Iglesia Católica. Cuando te dicen, los católicos son mariólatras, ¿qué es lo que tú haces? Vas, agarras y le retas un debate para que la gente vea que eso no es verdad. Porque ellos mucho, digamos, han tomado los medios, hacían enlaces incluso en toda la América Latina, predicando pues precisamente eso, ¿no? Y esas mentiras no las podemos, digámoslo así, aceptar, porque estuviéramos cayendo en pecado de omisión cuando pasa delante de nosotros. Tenemos que corregir, no tenemos que tener pues ese espíritu, digamos, no, está diciendo cualquier cosa delante de mí, a un hermano, digamos, lo está captando mediante esas mismas prédicas mentirosas, y yo me quedo, digamos, de brazos cruzados. Pregunta, ¿No? ¿Por qué? Porque hay que ofrecerle otra mejilla. Pregunta. Bueno, si Cristo dijo poner otra mejilla, prácticamente estarías en contra del Evangelio. Ahora, pregunta, ¿qué es mejor? Cuando una persona me llama a mí idólatra, ¿qué es mejor? En lugar de hablar y exponer 20, 30 minutos, ¿por qué no soy idólatra? ¿No es mejor dejar de hacer esa práctica que condena a nuestra iglesia? Bueno, en ¿Qué ese práctica? caso, bueno, ok. ¿Qué es mejor? ¿Debatir 20, ¿Qué 30 práctica, minutos perdón? respecto? Ok, mira, dice claramente nuestro Catecismo Católico en el numeral 2113. Vos lo conoces perfectamente, ok. Si a mí una persona me mira de rodillas ante una imagen y otros muchos que pedimos milagros a las imágenes, yo digo que es mejor dejar de formar esa práctica, de hacer esta práctica y
encomendarme a Dios, pedir a Dios directamente, a Cristo directamente, en lugar de que alguien me mire de rodillas, o pidiendo un milagro, o prendiendo una veladora a una imagen. ¿Por qué? Porque si yo me voy a mi numeral 2113, dice, permítame, sí, 2113, ok. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría del momento en que hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etc. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús en Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es por tanto incompatible con la comunidad divina. El numeral 2100, quiero ver, permíteme, habla con respecto a que las imágenes son tan solo lo que representan y no es, aquí está, el 2132. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen venera en ella la persona a quien ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que la mira bajo sus aspectos propios de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiene la realidad de que ella es una imagen, tan solo una imagen. ¿Por qué te digo esto? Porque si Pedro, en un dado caso, todos los días lo miran arrodillado a una imagen, pidiéndole algo, poniéndole veladora, poniéndole incienso, ¿qué es lo que dice la otra persona? Es idólatra. Y eso lo condena nuestra iglesia. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Dejar de practicar esto? O, en lugar de estar debatiendo 20, 30 minutos que me dicen idólatra, mejor yo dejo de hacer esta práctica y me centro que soy cristocéntrico, según dice nuestra iglesia católica. Pienso yo, ¿verdad, mi hermano Boris, o no? No, está equivocado ahí, hermanito. Porque en el concilio, por ejemplo, de Constantinopla y en los concilios que nosotros hemos celebrado, justamente te manda a adorar. Dice precisamente, tú tienes que adorar las imágenes de la Virgen María, de los santos, pero no en forma de ¿qué? De latría, porque la latría solamente se le da ¿a quién? A Dios. En este caso, para eso sirven los debates, para decirles, yo no estoy cometiendo ninguna idolatría porque nuestros concilios nos prohíben cometer idolatría. Lo que yo estoy haciendo con las imágenes es veneración, no la latría correspondiente que solamente se le da a Dios. ¿Qué te manda la Iglesia Católica? Te manda la Iglesia Católica a venerar las imágenes, pero no a latrearlas. Te dice precisamente el concilio que te manda la Iglesia Católica ¿a qué? A que solamente a Dios se le da la latría correspondiente. Entonces, esto es algo muy, muy importante. Entonces, acá yo tengo los concilios, incluso te lo puedo leer hasta en el mismo latín si tú quieres, y las palabras incluso que se ponen con el prosquinesis, ¿no? Entonces vamos a ver que te dice que nosotros tenemos que venerar las imágenes como a las Sagradas Escrituras. Dame un numeral en el Catecismo Católico que dice que nosotros debemos adorar las imágenes o pedirle milagros. Esto a partir de 1980 hasta 1997. Esta es la fe actualizada de nuestra Iglesia Católica. Ok, dame un numeral donde dice que debemos adorar a las imágenes. Te digo, 654 y 337 te dice precisamente, honorem quia principalia ipsa referentum etam derivate iconi honretur et adorentum. Te lo dice explícitamente. ¿Qué pasó? Mi hermano Boris, numeral del Catecismo Católico, la fe actualizada.
Pero el catecismo de la Iglesia Católica obedece a los mismos concilios. Por eso te digo, si aquí es lo más actualizado que tenemos los católicos, aquí, Perdón, o sea, escúchame primero. Los concilios no te mandan a adorar. Escúchame. Te pregunto, hermano. Permíteme. Aquí, la fe actualizada, por algo Juan Pablo II le dijo al Papa Benedicto que conllevara esta enseñanza de la fe real con respecto al Concilio Vaticano II. Ok, aquí hay mucha documentación de los concilios anteriores, pero por eso te digo, un documento donde exista un numeral aquí en este catecismo que debemos adorar a las imágenes, pedirle milagro a las imágenes. Por eso, como te digo, los concilios, todo el contenido de los concilios de la Iglesia Católica tal y cual están explícitos, no están en el catecismo en totalidad, a detalle. ¿Se entiende? Lo que sí está en el catecismo es una guía simplemente, ¿ok? Es una guía, es un resumen, se podría decir. Pero los concilios, los dogmas establecidos por la Iglesia Católica son precisamente esto. Y te dice, aquel que no honre a las imágenes como simplemente veneración, es anatema. Concilio de Constantinopla, cuarto 870, dice de esta manera. El Concilio de Constantinopla dice así: decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada con honor, prosquinesin tesquisomen, igual al libro de los santos evangelios, porque a la manera que por las sílabas que en él se ponen alcanzan todos la salvación, así por la operación de los colores trabajados en las imágenes, sabios e ignorantes todos gozarán del provecho de lo que está delante, porque lo mismo que el lenguaje en las sílabas, eso anuncia y recomienda la pintura en los colores, y si alguno pues, dice, no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo honramos, aquí está, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo honramos y adoramos, prosquinesim timi, también la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos ángeles, tal como en sus oráculos, no los caracteriza la Escritura, además las de todos los santos, los que así no se, aquí dice, los que así no sientan, sean anatema. Te lo dice textualmente. Ok. Me encanta eso porque por eso no salen de esa posición y te pregunto algo. ¿Tú adoras, le rindes culto a las imágenes? Totalmente. Error gravísimo. Nuestra enseñanza de la Iglesia Católica dice que le rendimos veneración, no le rendimos culto, porque se le rinde culto. Culto de veneración. Permíteme. Desde ahí estamos mal. ¿Sabe por qué? Nuestro catecismo católico dice claramente que nosotros le rendimos veneración, no le rendimos culto, porque rendir culto solamente es a Dios. Por ende, cuando una persona me habla con respecto a los concilios y desecha lo que es catecismo católico, está mal. Pésimo. ¿Sabes por qué? Porque mira Darwin como dice, ay Marquito, está mal con respecto a lo que es. Dice mi papá que lo llame ahorita. Después, ahorita estoy aquí. No, ¿y solita? No. Ok, cuando tú me dices que rindes culto a las imágenes, tienes un problema, porque a las imágenes se le rinde veneración. Ahí es que él dice hiperdulia. No, señores. Dice nuestro catecismo católico, no te harás escultura alguna, desde el 2129 hasta el 2132. El mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. En Deuteronomio le explica así: puesto que no visteis figura alguna del día del Señor, os hablo en el Joreb, en medio del fuego. No vayas a predicar. 2130, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, escucha esto, permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado, la serpiente de bronce, el arca de la alianza y los querubines, no de 5 metros de altura, porque no existe texto bíblico. 2132, fundándose en el ministerio del verbo encarnado, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea en el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, la de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se Vuélvelo a leer esa parte, perdón. Estamos claros. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe... ¿El culto cristiano a qué? Perdón. Muchacho, escucha.
Escucha que ahorita te vas a claudicar. El culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. Escucha bien, no rendir culto. El honor dado a una imagen se remonta al modelo original. El que venera una imagen, venera en ella a la persona que en ella está representada. El honor tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no una adoración que solo corresponde a Dios. Cuando te dice adoración que solamente sea Dios, es cuando uno pide algo que solamente puede darlo Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí misma como realidades, sino que la mira bajo su aspecto propio de imágenes que no conducen a Dios encarnado. Ahora bien, Amén. el culto que se dirige a las imágenes en cuanto tal no se detiene en ellas, sino que tiene la realidad de la que ella es imagen. ¿En qué parte dice adorar imágenes? Anatema el que no adora imagen. ¿Dónde lo dice? Perdón. Tú me habías preguntado si yo le daba culto de veneración a las imágenes. Si yo le daba culto a las imágenes. ¿Te acuerdas? ¿Le rindes culto a las imágenes? Me dijiste, sí, le rindo culto. Aquí yo te estoy leyendo donde dice... Vuélvemelo a leer, por favor. Muchacho, donde dice, escucha, muchacho, por favor. Vuélvemelo a leer. Una cosa es el culto cristiano de las imágenes. Culto cristiano. Amén. Ahí está. Okay. Culto. Ok. ¿Sabes lo que significa rendir culto? Básicamente ahí te está diciendo, si tú rindes culto de veneración, de admiración y de honor a esas imágenes, en realidad no le estás haciendo a la imagen propia, sino lo estás haciendo a Dios. Y entonces, justamente dar culto a las imágenes, por eso. Entonces, ¿por qué le piden milagro y por qué le encienden veladora y le queman incienso? ¿A quién le piden un milagro, perdón, la gente? Cuando encienden la vela, ¿le piden el milagro a la estatua o le piden el milagro a la persona que representa la estatua? ¿Qué me estás diciendo, Ori, por favor? Que ningún católico le pide el milagro a la estatua, o sea, a la imagen en sí. Entonces, ¿por qué le pides el milagro a lo que representa? ¿Qué digo? Santa María reza por mí, ruega por nosotros pecadores. Justamente estoy hablando de la imagen. No a la Virgen María aquí, porque perfectamente dice el numeral 970 de nuestro Catecismo Católico que la posición materna de la Virgen María no es ni sombra ante el único mediador que es Cristo. Incluso seguimos leyendo el 71, dice todo lo contrario con respecto a hacer una petición a la Virgen. Permíteme. Este rendir culto cristiano, escucha, a las imágenes, ¿te dice adorar a las imágenes como me dijiste tú? Claro, en su forma de veneración. ¿Por qué te ríes? ¿Qué pasó? Porque, hermano, ¿cómo me vas a decir tú que le rindes culto a las imágenes? Ok, en primera, que la posición de adorar una imagen no te conlleva... A ver, permíteme responder, por favor. ¿Puedo responder sí o no? Porque me vas interrumpiendo y me cortas y no me dejas responder. Me estás cortando de inmediato. Aquí dice, básicamente, en el Dessinger 337, incluso lo puedes ver, dice, decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada con honor. Sea adorada. Ahora, más abajo dice, si alguno pues no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo honramos y adoramos. Proskinesin timi es la palabra. También a la imagen de la Inmaculada Madre suya dice honramos y adoramos. Eso está en el concilio ya definido. Porque la palabra adoración, si tú no lo sabes, Marquitos, la palabra adoración es polisémica. ¿Qué significa esto? Que tiene muchos significados. Tú puedes poner palabra adoración para decir latría y tú puedes poner adoración para decir veneración. Esa palabra significa tanto latría, tanto veneración, significa besar, significa inclinarse, significa incluso lamer la mano. Eso es lo que significa, varios significados tiene, pero aquí te aclara el concilio en qué sentido decimos adoración. Decimos el sentido de honra, sentido de
veneración. Cuando ponemos la palabra, yo adoro las imágenes, estoy poniendo la palabra adoro en el significado de veneración o de honor de esa palabra, no en el significado de latría. Y esto te lo dice el mismo concilio, te dice, no propiamente la latría que se le da solamente a Dios. ¿Se entiende o no se entiende ahora, Marquitos? Simple y sencillamente, cuando tú argumentas de latría, dulía, hiperdulia, es el problema cuando querés exponer una devoción, ¿ok? El problema aquí es el siguiente. Cuando tú dices que no comprendo lo que es veneración y adoración, recordemos que son sinónimos de las palabras, pero la veneración conlleva una posición independiente de adorar solamente a Dios. Es muy independiente, muchachos. Ahora, cuando tú dices que uno debe adorar una imagen, prácticamente te estás huyendo de lo que es la veneración, y la adoración conlleva a que sí lo estás considerando un Dios, aquello a lo cual tú le estás adorando. Error gravísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en nuestro catecismo católico con respecto... es que no creen catecismo católico. El problema es que nosotros, si nos damos cuenta que en nuestro catecismo católico dice que a Dios solamente se le adora y se le reconoce a Dios solamente por medio de la adoración a Él. El problema, mi estimado caballero, es que cuando una persona rechaza la idolatría, cuando dice que adora una imagen o incluso se arrodilla y pide un milagro a una imagen con una novena, una adoración en lugar de nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro Papa Francisco que hasta en la presencia de nuestro Señor decía claramente, no miren en las imágenes algo que van a pedir o idolatría. ¿Por qué? Miren esa imagen como un hermano mayor a su ejemplo a seguir. Catequesis del 2 de febrero del 2025. Él dice claramente que los católicos nos convertimos en idólatras desde lo más profundo de nuestro ser cuando esperamos algo en una imagen que solamente Dios nos puede dar, porque esa imagen no lo da nada. Desde ese momento el Papa Francisco nos dice idólatra. ¿Por qué? Porque seguimos. Te pregunto nuevamente, dame un numeral aquí, en lo más actualizado de nuestra Iglesia Católica, que diga que un católico debe adorar imágenes. Lo acabas de leer. Lo acabas de leer. Ahora, te estoy presentando los concilios de la Iglesia Católica y tú no aceptas los concilios de la Iglesia Católica. Un católico se basa en las definiciones dogmáticas que dicen los concilios, lo que dice precisamente, ¿qué te digo? El Papa ex cátedra con una fe vinculante y católica. Sí. En eso nos basamos, en esas dogmas y doctrinas ya establecidas. Perfecto. Y dentro de este concilio que te acabo de mencionar, dice que nosotros adoremos las imágenes, pero en forma de veneración. Porque la palabra adoración significa muchas cosas, vuelvo a decirte, ¿no? Voy a dar dos ejemplitos. Cuando yo digo, yo adoro a Dios, me estoy refiriendo que yo latrío a Dios. Cuando yo digo, yo adoro a mi esposa, ponte, estoy diciendo que la quiero mucho, que la respeto bastante o la admiro bastante. Ajá. ¿Se entiende? Se utiliza la misma palabra, pero según el sujeto cambia el significado. En nuestra fe es eso. Cuando decimos nosotros adoramos las imágenes de los santos, quiere decir que veneramos las imágenes. Puedes poner ahí la palabra adoración o puedes poner la palabra veneración. Es lo mismo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, le damos la latría a Dios, también puedes poner la palabra adoración porque también significa latría. ¿Se entiende? Entonces, cuando decimos a Dios solamente se le da la adoración de reconocimiento de Dios, estamos diciendo que se le da la latría. Cuando decimos a las imágenes se le da la adoración de veneración, o pones la palabra a las imágenes se le da la veneración simplemente, y no pones la palabra adoración, es lo mismo, Marquitos. No es lo mismo. Entonces, esto te lo explica, ¿qué te digo? El concilio que te estoy diciendo. Por eso te dice, la palabra adoración, en su sentido proskinesis, se refiere precisamente hacia las imágenes en una forma de veneración. Cuando ponemos adoración es veneración para las imágenes, ¿se entiende? Okay. O sea, y para Dios se le da solamente la latría. Ahora te voy a leer otro numeralcito del antes que alistes el numeral, antes que lo alistes, vuelvo y repito. Me hablaste con respecto a la imagen de Cristo, ¿verdad? Perfecto. No habla con respecto a la encarnación. Es la imagen, perfecto. Ahora, te pregunté, cuando tú me dices con respecto a la latría,
Ok. A la veneración. Te pregunté. Cuando una persona pide un milagro a una imagen, se le arrodilla, le pide un milagro, le hace oración, le quema incienso, le enseña veladora. ¿Qué es eso? A eso se le llama la liturgia popular. Ah, liturgia popular se llama eso. Exactamente. Ahí ¿Es está en el adoración catecismo o no justamente es de la adoración? Iglesia Católica. ¿No es idolatría eso entonces? No, no es. Cuando tú crees que esas imágenes son Dios, ahí es la tría. Pero vamos y conllevo. Te vuelvo a decir otra vez, vos mismo me das la razón. Entonces quiere decir ¿Por que qué? esa imagen, esa persona puede hacer lo que Dios hace. Lo que representa esa imagen, Dios, A ver, escúchame, Marquito. tiene el poder de Dios para, si yo le pido un milagro, una imagen, a un santo, él tiene el poder del mismo Dios. No, ¿quién dice eso? Lo que me estás diciendo, hermano, vos lo estás dando a entender. ¿Cuándo lo dije? Lo ¿Puedes que estás repetir mis diciendo, palabras? caballero. ¿Puedes repetir cuándo dije eso? Hermano, te vuelvo a preguntar, respóndeme. Cuando una persona No, pero por se eso, le o sea, te arrodilla a digo, una- o sea, no comencemos con los muñecos de paja, No hermanito. me hables de muñecos de paja. Escucha, Boris, por favor. Cuando ¿Qué? una persona en la tradición popular se arrodilla, pide milagro a una imagen, una oración, una veladora, le quema incienso, y otra persona Ah, mira que es idolatría. cuando una esa persona oración- pide milagros a una imagen, esa imagen obviamente esa persona está equivocada. Pero los católicos no le pedimos un milagro a la imagen, le pedimos el milagro a Dios, ¿se entiende? Si nosotros nos arrodillamos delante de una imagen, no es que a la imagen le estemos pidiendo. Cuando nosotros oramos delante de una imagen, digamos de Cristo crucificado, no es que a esa imagen, a esa estatua, a ese yeso le estemos diciendo, hey yeso, dame, digámoslo así, concédeme este milagrito. Hermano, yo No, soy católico. Yo soy estamos católico. Yo diciendo, conozco mucha Dios feligresía mío, que hace esto. concédeme este milagro, ¿se entiende? Hermano, yo soy católico. Yo Al conozco mucha parecer, feligresía católica. Se mira en el mundo, se mira en México, se mira en Guatemala, se mira en Estados Unidos, se mira en Perú, se mira en Chile, se mira en España, se mira en Francia, se mira en todos lados. El católico ¿y qué se que mira? va a la tradición popular desconoce y rechaza la posición cristocéntrica. ¿Por qué? Porque lo más fácil es arrodillarse a una imagen, rezar una novena y pedir y esperar a que la imagen cumpla el milagro. No, para nada, para nada, para nada. Entonces, A ver, ¿en qué planeta vives, Boris? yo soy católico, Yo soy Marquitos. católico, caballero. Yo soy católico. Ahora, por eso, este es el problema con los protestantes, porque los protestantes son los que nos acusan a nosotros de que nos dicen, ustedes le piden al yeso, dicen, le piden al yeso que les dé su milagro. Y nosotros los apologetas salimos a defender y decimos, no le estamos pidiendo al yeso, le estamos pidiendo a Dios que nos haga ese milagro. ¿Se entiende? No le pedimos al yeso, le pedimos a Dios. Si nos arrodillamos delante de una imagen, no nos estamos arrodillando a la presencia divina de la imagen, sino a la presencia de Dios espiritualmente. ¿Se entiende? Así que no pongas, digámoslo así, en mal contexto a la Iglesia Católica, porque eso es lo que te manda la Iglesia Católica. Si tú no estás de acuerdo con eso, entonces andate en contra de este mismo concilio, hermano Marquitos, porque según tú, este concilio no hay que seguirlo, ¿verdad? ¿O Entonces, sí? el que dice esto es un protestante, ¿verdad? El que está en contra de una persona que le pide un milagro a una imagen es un protestante, dijiste, ¿verdad? Ok. Entonces tú también No, estás... yo dije que aquel que nos acusa que nosotros pedimos a un yeso es un protestante. Ok. Ese protestante dice, ustedes católicos le piden al yeso. Y es exactamente lo que acabas de tú decir. Ese es un Hermano, pensamiento protestante. El escucha. pensamiento católico, Marquitos, es Escucha. decir, nosotros... Sí, Por termino favor, pues, Boris, Marquitos. por favor, termino. por favor. Déjame que tú estabas hablando. Entonces, Adelante. la misma posición, Boris, que me estás diciendo a mí que tengo un pensamiento protestante, si yo me atrevo a decirlo, es porque el mismo Papa Francisco lo dijo como catequesis. No le pidan milagro a las imágenes porque no tienen poder. No le pidan Amén, milagro. eso está bien. Ay, Dios mío, lindo. Entonces le estás diciendo al Papa Francisco también protestante. Para nada, eso está bien, es una Entonces, exhortación. lo que estoy diciendo también es lo mismo. ¿Y por qué me dices a mí pensamiento protestante?
No, para nada. Yo estoy diciendo, no le eso está bien, o sea, el mensaje del Papa Francisco es totalmente distinto a lo que tú dices. Tú estás aseverando de que los católicos le pedimos al yeso. El Papa Francisco les está hablando a aquellas personas que le piden al yeso, ¿se entiende? Les está exhortando, hey, Dame no vean, un porcentaje no vean de en toda el la yeso. iglesia católica, dame un porcentaje de toda la iglesia católica que no practique esto, porque yo era así. Pero esto, el catecismo católico, tengo años leyéndolo y créeme, aquí no me enseña a adorar imágenes, ni a pedirle milagros, ni a arrodillarme, ni a ponerle veladora, ni a querer obtener algo que solo Dios me puede dar. Aquí yo era así, pero el catecismo es el que a mí me ha quitado esa ceguera. Ok, Entonces, te pregunto a ti, te pregunto, Marquito, te pregunto, ¿te enseña el catecismo a venerar las imágenes? ok, señor. La veneración es un reconocimiento de un acto de aquella persona que existió. Ok. O sea, como dice el Papa Francisco, tomen como ejemplo a esa persona, a eso que representa la imagen, no para pedirle un milagro. Por eso, ¿en qué momento yo dije que hay que pedirle un milagro a la estatua? ¿Cuándo dije eso yo? Hermanito, cuando tú dices que hay que adorar la imagen, y yo te pregunto, Venerarla, en el sentido de veneración te dije. no me puedes hablar de sentido, háblame de adoración, vos hablaste de adoración. Eso dile al concilio, yo no te lo estoy diciendo y te quiero aclarar esto, Marquito. Por eso te pedí un numeral del catecismo católico donde diga... Exactamente, Marquito. Yo te estoy dando el concilio de la Iglesia Católica y te lo estoy leyendo incluso hasta en latín y te estoy dando palabras incluso hasta en griego, ¿ok? En el concilio entonces, de la Iglesia Católica se ha definido que nosotros... A mí no me gusta perder mi tiempo, Boris, no me gusta perder mi tiempo. En pocas palabras, Boris, en pocas palabras, es más fuerte tu devoción popular, tu tradición popular, que la posición que enseña nuestra Iglesia Católica desde 1980 a 1997. Es más poderosa tu tradición popular y prácticamente tenemos que reconocer que debemos adorar imágenes, tenemos que pedir milagros a las imágenes, tenemos que pedir intercesión a las imágenes y ya está, tranquilo, Boris. Eso jamás lo he defendido, Marquitos. Tranquilo. Es una mentira. Yo no pierdo mi tiempo así. Eso es lo que conlleva